Bueno, aquí les habla Miguel de Tutopedia y aquí les traigo la segunda parte del tutorial de Eclipse, el segundo amanecer de la galaxia. En esta les voy a explicar lo que son las tres últimas fases de la ronda de juego, que son, tenemos lo que es la fase de combate, la fase de mantenimiento y la fase de limpieza. Y por último, cómo finaliza la partida y cómo se va a totalizar lo que son los puntos de victoria para determinar el vencedor. Veamos entonces esta segunda parte de este tutorial. Luego de culminar con la fase de acción, entonces venimos con la segunda fase de la ronda, que es la fase de combate. La fase de combate está dividida en tres partes. La primera parte es la de determinar los combates, la segunda es la de resolver los combates y la tercera es las secuelas del combate. Entonces, en el primer paso, que es determinar el combate, los combates, lo que vamos a hacer es verificar en cada uno de los sectores que hay en el tablero, en cuáles de ellos hay por lo menos dos oponentes, figuras de dos oponentes en el mismo sector, incluidas las figuras no manejadas por los jugadores, que recuerden que son tres, que tenemos esta, que es la que está en el sector central, tenemos los guardianes que se colocan en la preparación y tenemos también los antiguos, que son estas que están acá, que se van colocando a medida que se vayan descubriendo nuevos sectores, como ya lo hemos hablado. Si en sectores hay presente más de uno de los jugadores o de las miniaturas de no jugadores, pues entonces en esos sectores vamos a resolver combate. Eso es lo que vamos a determinar con este primer paso. Ahora después viene el segundo paso, que es resolver los combates. Si hay varios sectores que cumplen con esta condición, entonces vamos a resolver los combates en orden de mayor a menor, de acuerdo al número del sector. Como pueden ver, cada una de las losetas del sector tiene un número que las identifica. Entonces vamos a resolver de mayor a menor, vamos a ir resolviendo los combates en cada uno de esos sectores. En cada sector debemos realizar una serie de pasos. El primer paso que debemos realizar es determinar quiénes son los que van a combatir, porque puede pasar que en un mismo sector hayan varios oponentes juntos, en simultáneo. Entonces, en ese caso, nosotros debemos, los que deben combatir primero, se deben elegir en orden reverso a cómo entraron en el sector. Es decir, que el último que entró en el sector va a ser el que va a combatir primero con el penúltimo que entró. Entonces se resuelve el combate entre ellos dos y siempre al finalizar un combate solo va a quedar uno en el sector, uno de los dos que combatieron solo queda uno, y ese que queda pues entonces ahora va a combatir con el siguiente que haya entrado en orden reverso al sector, y así hasta que al final únicamente quede un solo jugador dentro del sector al finalizar por completo los pasos del combate. También deben tener presente que en el caso de que en ese sector lo controle alguno de los jugadores que están combatiendo, ese jugador siempre combate de último, no importando si sus naves entraron en otro orden a este sector. Este será el paso 2. Luego viene el paso 3, que en el paso 3 se determina, se identifica quién es el defensor y quién es el atacante. El atacante siempre va a ser el jugador que haya entrado de último a este sector, de los dos que están combatiendo, y el otro el defensor. En el caso de que alguno de los jugadores de los que están combatiendo controle el sector, el que controla el sector siempre va a ser el defensor, no importando igualmente en qué orden hayan entrado a ese sector sus naves. Siguiente paso, el cuarto paso, vamos a determinar la iniciativa. Para ello lo que hacemos es, como ya lo habíamos mencionado, vamos a verificar los planos de las naves que están participando en el combate en los tableros de especies de cada jugador, y vamos a contar la iniciativa, que son estas flechas blancas que están en todas las partes de la nave, y estas que están acá impresas en el tablero. Entonces vamos a contar esas flechas, nos va a indicar la iniciativa de cada tipo de nave que esté participando en el combate, y en el caso de que sean las naves no manejadas por los jugadores, vamos a tomar los planos de la nave correspondiente. Como pueden ver acá, recuerden que en la preparación habíamos elegido tres, una para cada tipo de esas naves. Entonces ahí están todas las características de esa nave, y aquí tienen también su iniciativa. De la misma forma lo vamos a hacer allí. Entonces la iniciativa lo que nos va a permitir es determinar en qué orden las naves van a participar en el combate.
determinamos la iniciativa de cada uno de los jugadores y ahora vamos al siguiente paso. Que el siguiente paso es la de el combate con misiles. Entonces, todas las naves que tengan en sus planos tengan misiles, las armas de misiles, pues en este paso van a disparar los misiles. ¿En qué orden? Bueno, en el orden de la iniciativa. Siempre el que tenga mayor iniciativa va primero y así va bajando. En el caso de empates de iniciativas, si son empates de un mismo jugador, es decir, que dos tipos de naves de un mismo jugador tienen la misma cantidad de iniciativa, el jugador elige cuál tipo de nave va a atacar primero. Y en el caso que haya empate entre naves de distintos de oponentes, entonces en ese caso siempre ataca primero el defensor. Siempre el defensor en el caso de empate. Entonces, bueno, después les explicaré en detalle cómo se resuelve esta fase de ataque con misiles. Luego, entonces, de que todos han hecho el ataque con misiles, pasamos al último paso, que el último paso es desarrollar rondas de combate, en las cuales los dos oponentes se van a atacar entre ellos sin usar misiles hasta que solo uno de los dos oponentes quede en el sector. Que pueden pasar dos cosas. O uno de los dos retira sus naves restantes del sector, las retira, o simplemente entre una ronda de combate a otra se van destruyendo naves hasta que se quede sin naves en ese combate y pierda el ataque. Luego de esto entonces se van a desarrollar nuevamente todos estos pasos que les indiqué, pero con el siguiente oponente. Recuerden que les había comentado que pueden haber varios oponentes juntos en el mismo sector. Primero atacan, combaten dos siguiendo todos estos pasos. Va a quedar uno de ellos que va a atacar ahora al siguiente. Igualmente se va a desarrollar todos estos pasos entre estos dos hasta que quede uno. Nuevamente, así hasta que nada más quede un solo oponente en el sector. Ya cuando esto pasa, entonces hay que resolver dos pasos adicionales, que son tomar lo que son las fichas, las losetas de reputación, estas losetas de reputación. Y cada uno de los jugadores que participen en el combate en ese sector van a tomar tantas losetas como les indica esta tabla en el apéndice. Como pueden ver, esta tabla acá les indica, esto que está acá no son puntos de victoria, sino la cantidad de losetas de reputación que debemos tomar en este paso del combate, al final del combate. Entonces, nada más por participar vamos a recibir una loseta de reputación. Pero deben tener presente que si nuestras naves restantes fueron retiradas en el último combate resuelto en el sector, para nosotros, entonces no recibiríamos esta loseta, esta correspondiente al combate. Será la única forma de que no recibiéramos esta loseta por esta categoría. Luego el restante, si las vamos a recibir así nos retiremos, que vamos a recibir, esta depende de las naves que destruyamos, que eso lo comentaré de luego, pero cada vez que nosotros destruyamos las naves de cualquier otro de nuestro oponente, pues nosotros tomamos esas miniaturas para recordar luego en este paso cuántas destruimos. Entonces, por cada una de ellas que hayamos destruido, depende del tipo, aquí te indica cuántas losetas de reputación vamos a tomar. Y esta es en el caso de las miniaturas de no controladas por los jugadores. Igualmente, cuántas losetas voy a recibir. Ahora, esta suma, si excede 5, lo máximo que yo puedo obtener son 5 losetas de reputación al finalizar un combate. Así es la cantidad de esta sumatoria me dé más, pues nada más puedo recibir 5. Entonces, tomamos las que hayamos obtenido allí, hasta un máximo de 5, las recibimos. El jugador mira el contenido de esas losetas sin que los demás la vean, elige una de ellas y la va a colocar, la que elija, boca abajo en uno de los espacios disponibles que tenga acá en el medidor de reputación. Recuerden que ya les había comentado anteriormente que las fichas de reputación solo se pueden colocar en los espacios que tengan aquí la forma de la ficha de reputación que tenga disponible. Si no tengo espacios disponibles, puedo en cualquier momento retirar cualquier otra loseta de reputación que tenga acá, la puedo devolver a la bolsa para colocar esta en su lugar. Y también recuerden que también les he comentado que yo puedo reorganizar todas las losetas que tenga acá, siempre que las coloque en un espacio en las cuales se pueda colocar. Y ya va a permanecer ahí boca abajo. El resto de losetas de reputación que se hayan obtenido gracias a este combate se devuelven a la bolsa. Y así entonces, ahora vamos a dar el turno al siguiente jugador para que tome sus losetas correspondientes a este combate, las losetas de reputación.
El orden en que los jugadores van a tomar las losetas de reputación va a ser primero el jugador que controle el sector donde se está desarrollando el combate, siempre empieza el que lo controle, si es el caso, y luego el resto de oponentes conforme hayan entrado, en el orden que hayan entrado al sector. Luego vendría entonces el último paso, que en el último paso los jugadores toman todas las miniaturas de las naves que destruyeron, que están en su zona de juego, que no les pertenecen, y se las devuelven a los jugadores correspondientes, o al suministro en el caso de que sean miniaturas de las que no son manejadas por los jugadores. También debemos tener presente, que no se los indiqué, que puede pasar que en algún sector, cuando desarrollemos el combate, hay un momento en el que los oponentes no puedan atacarse. Esto pasa si las naves no tienen armas o si las únicas armas que tienen son misiles. Entonces, en esos casos, si en algún momento llega a pararse el combate de alguna manera, el atacante debe, a juro, por obligación, debe retirar sus naves del sector o destruirlas por completo, si llega a pasar ese caso. Luego entonces todos estos pasos que les indiqué debemos desarrollarlos en el siguiente sector donde hayamos determinado que hay un combate siguiendo el orden, como se los indiqué, de mayor a menor de los números del sector. Nos vamos al siguiente sector y volvemos a desarrollar toda esta serie de pasos. Y así en cada sector hasta que hayamos resuelto todos los combates en todos los sectores que habíamos determinado en el primer paso de esta fase. Ahora, el procedimiento para realizar el combate se desarrolla, hay dos tipos. Y ambos se desarrollan de la misma manera. Es decir, hay un combate que es con misiles y un combate sin misiles. Como yo les he indicado en los pasos de la resolución del combate, hay un paso que se realiza primero, que es el de que todas las naves que tengan armas con misiles, pues las disparan una vez cada nave. Ese se resuelve una sola vez por cada combate. Luego, el siguiente paso, se van a desarrollar rondas de combate sin misiles. Se repiten hasta que solo quede un oponente en ese sector, en uno de los dos oponentes que están combatiendo. Bien sea porque el otro se retiró del sector o bien sea porque destruimos todas sus naves. Entonces aquí vamos a ver dos ejemplos, un ejemplo con misiles y un ejemplo sin misiles. Entonces, lo que vamos a hacer en este primer caso, vamos a ver las naves que están participando en el combate. Entonces nos vamos a los tableros de especies de cada uno de los jugadores que están participando en ese combate y vemos cuáles son los planos de esos tipos de naves. En este caso, este jugador tiene dos cruceros. Nos vamos al plano del crucero, que está acá, y nos va a indicar cuáles son las características de esas naves. Como pueden ver acá, aquí tienen que identificar si esa nave tiene misiles, armas con misiles. Las armas con misiles te lo van a indicar en el nombre y además tiene un símbolo que te lo muestra. En este caso, esta arma no es de misiles, por lo tanto, estos cruceros no van a disparar en este paso del combate. Ahora, si revisamos, en el otro jugador tiene un crucero y un interceptor. Si vamos a su hoja de especie, a su tablero, vemos que el crucero tiene efectivamente un misil. Miren acá, una arma de misiles. Vean el símbolo y vean el nombre. Mientras que el interceptor no tiene misil. Entonces quiere decir que la única nave en este ejemplo que va a disparar misiles va a ser el crucero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar cuáles y cuántos dados vamos a lanzar para ese ataque. Entonces aquí me indica que esta arma de misiles te permite lanzar 2 dados naranja. Primero deben identificar, en el caso de que varias naves vayan a realizar ataque, que en este caso es una sola, este paso no contaría, que les voy a indicar a continuación, pero si varias naves tendrían que realizar un ataque con misiles, pues tenemos que ver quién realiza el ataque primero. Entonces, para ello debemos identificar, como ya lo había indicado en los pasos de la resolución del combate, quién es el defensor y el atacante. En este caso el defensor sería el jugador morado porque es quien tiene control de este sector. Y el atacante sería el azul. También recuerden que si en el caso de que no haya control, tienen que identificarlo por el orden en que los jugadores entraron a este sector, las naves entraron a este sector, como ya lo habíamos explicado anteriormente. Luego de esto tenemos que identificar cuál es la iniciativa de cada una de las naves que está participando en el combate. En el caso del crucero del morado, como pueden ver acá, la iniciativa te la dan estas flechas blancas. Esta tiene 2, la sumamos, tiene 2 de iniciativa, mientras que el crucero del azul tiene 2 también y el interceptor tiene 3 en este caso.
Entonces, el que iría primero sería el interceptor. Pero esto lo veamos en este caso porque el interceptor no tiene misiles, él no podría atacar. Y luego, ambos cruceros de ambos jugadores tienen la misma, serían el que seguiría, pues tienen 2 de iniciativa. Y como están empatados, primero ataca el defensor siempre. Cuando hayan empates entre los jugadores. Si hay empate entre naves del mismo jugador, como ya se los había indicado, el jugador elige cuál tipo de nave ataca primero. Entonces, como les repito, en este ejemplo en particular no tomamos en cuenta la iniciativa porque la única nave que está atacando es una sola. Entonces, ¿cómo determinamos si hacen daño o no el resultado de los dados? Pues entonces nosotros asignamos esos dados a las naves que estamos atacando. Vamos a poner el caso que asignamos este dado a este. Después de haberlo lanzado, el jugador elige a quién se los va a asignar. Estas estrellas me indican impactos inmediatos. Es decir, que estos son directamente 2 impactos que va a recibir esta nave. Pero cuando me muestra valores en el dado, yo a ese valor tengo que agregarle unos modificadores. Hay unos modificadores positivos que son los computadores que tenemos en nuestra nave, que son estos que tienen el fondo blanco. Esos modificadores se los sumamos a ese dado y hay unos modificadores negativos que nos los dan los que tienen el fondo negro en la nave al que estamos atacando, que son los que representan el escudo de la nave. Entonces, después de aplicar estos modificadores, aquí serían -3, +1, más el 3 que dio el resultado el dado. Si ese resultado me da 6 o más, entonces hacemos un hit con ese dado. En este caso no llegamos a 6, por lo tanto este dado no realiza ningún impacto sobre este crucero. Entonces, luego, ¿qué hacemos al haber asignado los dados? Pues ya viendo que estos 2 impactos van a dar a este crucero, debemos tomar los cubos de daño y colocárselos a la nave que recibió los daños, para recordar durante el combate cuántos daños ha recibido cada una de las miniaturas. ¿En qué momento se va a destruir el crucero? Nos vamos a ir a su plano y recuerden que habíamos comentado que debemos ver el casco, los puntos de casco que tiene la nave. En este caso, el crucero del jugador morado tiene 1 de casco. Entonces, para nosotros destruir los cruceros debemos hacerle más que la cantidad de casco. Es decir, que en este caso, si estos cruceros tienen 1 de casco, debo hacerle mínimo 2 daños para yo destruirlo. Entonces, en este caso, como le hicimos 2 de daño, automáticamente este crucero resultaría destruido. Y entonces el jugador que lo destruyó va a llevar esa miniatura a su zona de juego para contabilizar en los pasos que vienen después del combate lo de las losetas de influencia que va a tomar de la bolsa, que eso ya lo habíamos comentado anteriormente. Deben tener presente que todos los impactos y daños adicionales no se pueden guardar ni se pueden distribuir hacia otras naves. Eso se pierden. ¿Okay? El dado se asignó a una nave y esos daños, esos impactos van a esa nave únicamente. Ok, entonces este será un ejemplo para un combate con misiles. Un combate sin misiles, como en este caso, que ya son las rondas posteriores, finales en la resolución del combate. Aquí tenemos 2 cruceros del mismo jugador de ahora, que en este caso, este crucero sí voy a utilizar esta arma porque no es de misiles ahora. Las que vamos a utilizar, que cada uno de ellos va a tirar un dado amarillo. Aquí le coloqué un dado amarillo por cada nave. Y en el caso de aquí tenemos un acorazado del jugador azul. El jugador acorazado, fíjense que acá tiene 2 armas sin misil. Entonces tiene que lanzar un dado amarillo y uno rojo, cada uno de ellos. Entonces en este caso, como uno solo, pues lanzamos uno amarillo y un rojo, este jugador. Ahora, en este caso sí nos importa definir cuál es el orden en que están realizando los ataques, viendo la iniciativa. Entonces ya sabíamos que la iniciativa del crucero, del jugador morado, era 2. Ahora la del acorazado del jugador azul, en este caso, va a ser 1 tenemos acá, como pueden ver acá, y no hay ninguna otra parte de la nave que me dé más iniciativa. Entonces quiere decir que en este caso, el crucero tiene 2 y el acorazado tiene 1, atacan el crucero primero. Vamos a resolver entonces el ataque de los cruceros primero. Como vemos en este ejemplo, este tuvo como resultado un 5. Si vemos los modificadores, el acorazado no tiene escudo, por lo tanto no hay modificadores negativos que aplicar. Y el crucero tiene que usar los modificadores positivos, que son los computadores, que en este caso es 1. Entonces le sumamos 1 a este, da 6. Quiere decir que este da impacto. En este caso, por supuesto, el jugador tiene que asignar los dados a quien está atacando. En este caso, lógicamente, la única nave enemiga
es el acorazado, por lo tanto estos dados están asignados a él. Y este da un impacto automático sin utilizar los modificadores. Por lo tanto, esta nave va a recibir 2 impactos. Si revisamos su escudo, su casco, el casco del acorazado azul tiene 2, por lo tanto le vamos a hacer 2 de daño. Recuerden que hasta que no pase esa cantidad no se destruye. Luego entonces vendría el jugador azul y haría lo mismo, lanza sus dados, obtuvo estos 2 resultados, asigna los dados a las naves que quiere atacar. Vamos a poner el caso que haya asignado este a este, y este es indiferente porque cuando no tenga valor, en este caso es un fallo automático, es decir, no hay que agregar modificadores, no hay posibilidad de que ese resultado de impacto. Aquí dio 4 impactos y como este crucero únicamente tenía un solo punto de casco, pues con 2 es suficiente, y como le hizo 4, pues automáticamente lo destruye. Y como les indiqué, los impactos adicionales no pueden ser aplicados a otras naves. Llevamos entonces esa nave que acabamos de destruir a nuestra zona de juego. Y de esa forma, entonces, ahora deberíamos hacer una segunda ronda de combate nuevamente. Volvemos a lanzar los dados de las naves que van restando hasta que alguno de los 2 jugadores quede en el sector. Como les dije, bien sea porque lo destruimos o bien sea porque se retira. ¿Cómo resolvemos la retirada? Vamos a poner que tenemos nuevamente el inicio de este combate. Estamos en este combate sin misiles. Las retiradas se pueden realizar únicamente en los combates sin misiles. En los combates con misiles no se puede elegir, el jugador no puede elegir la opción de retirarse. Entonces, en el momento que, de acuerdo a su iniciativa, ese tipo de nave le toque atacar, el jugador decide que en vez de atacar va a retirarse. Entonces lo que hace es colocar todas las naves de ese tipo, todas, en un borde, en un borde del sector en donde desee retirar las naves. Entonces, por supuesto, tiene que haber otra loseta de sector en ese lugar. Tienen que cumplir con todas las condiciones de movimiento habituales de los símbolos acá de agujero de gusano, o si tienes la tecnología de generador de agujeros en el gusano, como ya lo hemos visto habitualmente. Y la condición adicional es que ese sector al que se quieren mover, debes tener control de él, y debe estar ese sector sin naves de los oponentes para yo poder retirarme a él. Entonces, si cumplimos con esas condiciones, podremos realizar la retirada. Entonces, cumpliendo esas condiciones, vamos a poner el caso que el sector que está aquí arriba cumple con esas condiciones. Entonces, en el momento que les toca a estos cruceros atacar, en vez de atacar, el jugador coloca en ese borde todas las miniaturas para recordar que ellos están retirándose. Aún no se retiran. Las demás naves que estén ahí pueden hacer sus ataques normalmente. El jugador puede atacar a esas naves que están intentando retirarse, haciéndoles daños y demás. Y en la próxima ronda de combate que a estos cruceros les toque nuevamente atacar, en lugar de atacarse vas a mover todas esas miniaturas al siguiente sector. De esa forma ellos logran la retirada. En el caso que por alguna razón las naves están empezando a realizar la retirada y el combate se acaba, es decir, pónganse el caso que esta nave se destruyó por alguna razón y quedan únicamente las que se están retirando. Después de ese combate, entonces no se retiran, esas naves permanecen en ese sector a pesar de que se estén retirando. Ahora, si ya han pasado esta ronda de que se empezaron a retirar, y la ronda siguiente se acaba el combate, ahí sí ellas van a avanzar. Ahora, en el caso en el que los participantes de ese combate, uno de ellos sea naves no controladas por los jugadores, de las que ya hemos comentado, pues entonces alguno de los jugadores va a controlar o va a lanzar los dados de esas naves en este combate. Y vamos a utilizar las estadísticas o las características indicadas en estas losetas de planos que elegimos al inicio de la partida, en la preparación. Depende de cuál sea la nave no controlada por los jugadores que esté presente en el combate, pues tomamos esta loseta y ahí vamos a obtener todas las estadísticas, todas las características de esta nave, tal como lo usamos en nuestras naves habitualmente. Aquí está la iniciativa, tenemos los dados que vamos a lanzar, tenemos los modificadores positivos y negativos, y tenemos también acá lo que es el casco. Así vamos a hacer de la misma manera el mismo procedimiento, solo que estas naves no controladas por los jugadores no pueden retirarse y siempre van a actuar como defensoras.
Por otra parte, en esos casos, el jugador que va a controlar por un momento a quien va a lanzar los dados de esas naves no controladas por los jugadores, va a buscar la manera de que los resultados de los dados, si pueden destruir alguna nave del oponente, la destruyan. Entonces, desde la nave más grande a la más pequeña. En ese orden a asignar los dados. Y si no se destruyen, si no hay posibilidad de destruir alguna nave con los resultados obtenidos, pues donde se realice más daño a las naves contrarias. Igualmente, de la más grande a la más pequeña. Vamos analizando el resultado de los dados hasta obtener el mejor resultado posible para esas naves no controladas por los jugadores. No les comenté, pero nosotros no hay límite en la cantidad de dados que podemos asignar a una misma nave. Así que si lanzamos 4 dados por un combate, podemos asignar los 4 dados a esa nave sin ningún inconveniente. Lo único que no olviden es que lanzamos todos los dados de cada tipo de nave por separado. Primero tomamos todas las naves de un tipo, cuando le toque por su iniciativa, las lanzamos todo, aplicamos los dados, luego vamos al siguiente tipo de nave, lanza todos sus dados y así vamos resolviendo el combate paso a paso. Como último paso de la fase de combate, desarrollamos lo que son las secuelas del combate. En ella vamos a hacer 4 pasos. El primer paso es atacar la población. Entonces los jugadores que tengan naves en sectores después en este paso, después de haber realizado los combates, les queden naves en esos sectores y hayan cubos de población de oponentes en ese sector, pueden realizar un ataque sin misiles a esos cubos de población por cada nave, aplicando el mismo procedimiento que ya les expliqué anteriormente. Lanza sus dados y cada impacto destruye un cubo. Los cubos no se consideran que no tienen escudo, por lo tanto no vas a tener en esas tiradas modificadores negativos. Si puedes usar los modificadores positivos de los computadores de tu nave sin ningún inconveniente. Entonces, por cada impacto destruimos un cubo de población que el jugador dueño de ese cubo lo va a colocar en el cementerio de la rueda. El cementerio es el centro de las ruedas. Entonces lo va a colocar en la rueda correspondiente, como ya lo hemos visto en oportunidades anteriores, pero lo va a colocar en el centro en vez de colocarlo en uno de los espacios disponibles ahí dentro. Esos cubos de población destruidos los va a recibir nuevamente en la fase de limpieza que veremos en un momento. Luego deben tener presente que no se los comenté, pero las estructuras que son los orbitales y los monolitos no pueden ser destruidos. Ellos permanecen en el sector cuando son construidos. Lo único es que el orbital puede contener un cubo de población y ese cubo de población sí puede ser atacado. Pero el orbital va a permanecer en el sector normalmente. El segundo paso es influenciar el sector. Si ese sector en el que quedan nuestras naves, no tiene control, pues podemos colocarle control. Si tomamos una de nuestros discos de influencia y lo colocamos allí. Ahora, si hay un disco de control, hay un disco de influencia de otro jugador en ese sector donde nosotros tenemos naves y no hay cubos de población, pues nosotros podemos retirar el disco de influencia de ese otro jugador, lo va a colocar nuevamente en su medidor acá de influencia, en el primer espacio disponible, y el jugador entonces podrá elegir tomar control de ese sector colocando uno de sus discos de influencia disponibles que tengan su propio medidor de influencia allí. Esto se puede realizar hasta si es el caso en el que justo en ese paso de esta fase pues hemos retirado el disco del otro jugador. Entonces podemos retirar el disco del otro jugador y colocar a su vez el nuestro. O si ya el sector nadie tenía control, pues nosotros podemos tomar el control en ese momento. Luego el tercer paso es que si en esa loseta del sector donde nos quedaron naves hay alguna loseta de descubrimiento, pues la podemos tomar en ese momento, realizando el procedimiento que ya les expliqué. Y por último, el cuarto paso es que le retiramos el daño a las naves. Todas esas naves que hayan quedado que tengan cubos de daño, pues se los retiramos y los llevamos nuevamente al suministro. Ya de esta manera acabamos con lo que es la fase del combate e iniciamos la fase que continúa. Luego viene la tercera fase de la ronda de juego, que es la fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento, lo primero que todos los jugadores pueden hacer es activar las colonias que aún tengan allí disponibles. Que recuerden que esto es lo que nos permite colocar cubos de población en sectores, como ya se los había indicado anteriormente,
Ahora, la única diferencia a realizar este paso en esta fase a realizarlo en la fase de acción es que solo puedo colocar cubos de población en sectores donde no hayan naves de oponente en este momento. Luego debemos pagar el coste que para mantener nuestra civilización, que es el último espacio que está acá revelado de los discos de influencia. En este caso, por ejemplo, es 2. Como pueden ver acá, entonces debemos pagar 2 de dinero, como ves amarillo, hay que pagarlo de dinero de lo que tenemos acá disponible. Ahora, nosotros vamos a producir y pagar en simultáneo el dinero. Es decir, nosotros vamos, la rueda de dinero acá nos va a indicar cuánto vamos a producir en esta fase. Entonces aquí el número mayor descubierto, en este caso el 3, me indica que yo voy a recibir 3 de dinero. Voy a recibir 3 de dinero y tengo que pagar 2. Entonces la diferencia, en este caso a favor, que es 1, la voy a tomar mi medidor de almacenaje de dinero y lo voy a subir esa diferencia. Ahora, si la diferencia es negativa, vamos a poner el caso que tengamos esto, el medidor de influencia descubierto en el 5, debemos pagar 5 y recibimos 3, tenemos 2 en negativo, debemos descontarlo de este medidor. Puede pasar el caso que no podamos pagar el coste de mantener la civilización. Entonces tenemos que tenemos la posibilidad de remover discos de influencia de alguno de los sectores para perder su control, para volverlos a colocar aquí para disminuir el coste de mantener la civilización. Pero recuerden que al remover un disco de influencia y perder el control de ese sector, debemos remover a su vez todos los cubos de población que haya en ese sector, volviéndolos a colocar en esta rueda. Eso quiere decir que la producción de dinero puede también disminuir. Entonces tienen que estudiar bien la situación para ver qué les conviene en ese caso. Y si realizando este procedimiento podemos pagar, pues perfecto, lo hacemos hasta que podamos pagar. Y si no hay forma, si ya hemos retirado todos los discos de influencia de los sectores y aún no podemos pagar el coste, automáticamente el jugador resulta eliminado de la partida. Lo que hace es, en ese momento va a hacer el conteo de los puntos de victoria que tiene, lo deja anotado y retira todos sus componentes del juego. Los demás jugadores siguen jugando hasta que al final se comparen el resultado de la totalización de los puntos de victoria de cada uno de los jugadores. Durante esta fase podemos realizar también lo que es el intercambio para utilizar lo que son el resto de recursos para recibir más dinero y así poder pagar el coste de manutención de la civilización sin ningún problema. Por último, en esta fase entonces recibimos los ingresos en cuanto al resto de recursos, ciencia y materiales, igualmente del número mayor descubierto acá. En este caso sería, por ejemplo, 6 de ciencia y 3 de materiales. Tomo sus medidores, sus marcadores y los aumento en el medidor acá de almacenaje. Ya con esto terminamos lo que es la fase de mantenimiento. Luego viene la fase de limpieza, que es la última fase de la ronda de juego. Lo primero que vamos a hacer es, depende de la cantidad de jugadores que hayan, más 3 va a ser la cantidad de losetas de tecnología que vamos a tomar de la bolsa blanca y las vamos a colocar en el tablero de tecnología tal como lo hacíamos en la preparación inicial. Entonces, si estamos una partida, por ejemplo, una partida de 2 jugadores, pues serían 5 losetas que vamos a tomar. Recuerden que de la misma manera que en la preparación, si retiramos losetas raras, que son las que tienen este símbolo, pues esas no van a contar para este límite de losetas que vamos a extraer. Y así hasta que hayamos extraído la cantidad de losetas y las hayamos colocado acá. Luego de esto, cada uno de los jugadores va a reponer todos sus discos de influencia, los va a volver a colocar acá en su medidor de influencia, todos los que hayan sido utilizados acá en lo que son los espacios de las acciones y de las reacciones. Van a reponer lo que son sus naves de colonia, las vuelven a colocar boca arriba. La luceta de resumen la colocan del lado de fase de acción. Todos los cubos de población que estén acá en las ruedas en el cementerio se van a volver a recolocar en la rueda correspondiente. En el caso de que esa rueda ya esté completamente llena de cubos, el jugador puede elegir colocarlos en cualquiera de las otras ruedas sin ningún inconveniente. Ya por último, para terminar esta fase, lo que hacemos es desplazar el medidor de ronda un espacio en el tablero de tecnología. Ya con esto habremos culminado la ronda e iniciamos la siguiente ronda de juego. Si es que aún no ha finalizado la partida y iniciamos nuevamente con la fase de acción.
Luego de culminar la octava ronda del juego, pues en ese momento se detona al final de la partida y debemos entonces contar, totalizar los puntos de victoria de cada uno de los jugadores. En la hoja de resumen o en el manual pueden conseguir esta tabla que les puede ayudar a saber cuáles son los elementos que les van a proporcionar los puntos de victoria. Entonces, primero tenemos lo que son las losetas de reputación, que recuerden que esas son las que íbamos obteniendo de la bolsa negra y las íbamos colocando en nuestro medidor de reputación acá. Entonces, las que tengan en ese momento las revelamos y descubrimos al resto de jugadores cuántos puntos de victoria nos da cada una de esas losetas en ese momento. Luego tenemos las losetas de embajador, que recuerden que esto se realiza únicamente con las relaciones diplomáticas en unas partidas a 4 más jugadores. Entonces, si tenemos esas losetas, cada una de ellas nos va a dar un punto de victoria. Luego, cada sector que controlemos nos puede dar de 1 a 4 puntos de victoria y eso lo van a ver en la propia loseta del sector. Fíjense que acá te indica cuántos puntos de victoria vamos a recibir si controlamos ese sector. Luego, si controlamos el sector que contenga un monolito construido, pues vamos a recibir 3 puntos de victoria por cada uno. Luego, en este caso, vamos a recibir 2 puntos de victoria por cada loseta de descubrimiento que tengamos en nuestra zona de juego. Recuerden que nosotros cuando recibimos una loseta de descubrimiento debemos elegir en qué lado la vamos a, cuál de los dos lados de la loseta vamos a utilizar. Si decidimos el de punto de victoria, pues la vamos a tener en nuestra zona de juego. Y en este momento voy a recibir esos 2 puntos de victoria por cada una de ellas. Acá, si tengo la loseta de traidor, me resto 2 puntos de victoria y luego vienen lo que son recuerden que recibimos puntos de victoria por cada categoría de tecnologías que tengamos en nuestro tablero de especies. Entonces recuerden que estos son los puntos de victoria marcados acá, depende de cuántas tecnologías de cada categoría tengamos, así va a ser la cantidad de puntos de victoria que vamos a recibir, como ya se los expliqué anteriormente en el tutorial. Luego, después de haber sumado todo esto, hay ciertas bonificaciones adicionales que les dan las propias especies. Eso lo van a conseguir tanto en los tableros de especie como, que se los recomiendo más por ese lado, que se vayan al apéndice del manual y en el manual te indica en detalle todas las características y efectos especiales que tienen cada uno de las especies. Vayan allí, ahí les explica cada una de esos efectos. Porque aquí en los tableros de especie no lo indica, sino que solo lo muestra una simbología. Por ejemplo, en el caso de esta especie, fíjense que acá me indica esta simbología y así a simple vista no sabes quizás a qué se deben. Si te vas a ese apéndice, pues aquí te va a indicar qué quieren decir esa simbología. En este caso quiere decir, en esta especie en particular, que él va a recibir un punto de victoria adicional por cada sector que controle. Entonces son bonificaciones especiales que algunas especies pueden tener. También, que no lo vimos durante el tutorial, pueden haber efectos especiales como este que tiene esta especie, que son efectos que pueden modificar ciertas acciones que se pueden llevar a cabo durante el transcurso de la partida. Es importante que toda esa simbología que vean en su tablero la consulten en ese apéndice en el momento que vayan a jugar para que estén al tanto de cuáles son los efectos que tienen activos en todo momento. Luego, al totalizar todos estos puntos de victoria, el jugador que tenga más puntos de victoria será el vencedor. Y en el caso de empate, pues vamos a totalizar cuáles son todos los recursos que tenemos en almacén, la suma de todos los recursos, de los 3 recursos, con un solo total. Y el jugador que tenga más en almacén, pues resultará el vencedor. Estas fueron todas las reglas que componen el juego. Con esta segunda parte culminamos lo que es todas esas mecánicas que forman las reglas de este juego. Y ya saben que tienen unas hojas de ayuda que son bastante útiles, que te muestran unas tablas y te muestran también lo que son los detalles que vas a conseguir en la ficha, sobre todo en las de tecnología. También los van a conseguir en el manual. Y también lo que son los detalles con respecto a cada una de las especies. Efectos especiales, también dan un contenido ahí, una ambientación. Si quieren profundizar en lo que es la historia de cada una de estas especies. Y pues bueno, si tienen cualquier duda no olviden dejármela ahí en el espacio de comentarios. Gracias por el video y nos vemos hasta la próxima.